Hola a todos, espero que estén bien y como siempre les deseo una buena noche, así que les traje historias de terror sobre mascotas. Sin más, empecemos. En esta vida he sufrido dos fobias, los hombres de uniforme y los perros. De pequeña, que yo recuerde, ya me pasaba. Mi padre trabajó una temporada de conserje. Hasta que no se cambiaba de ropa, no quería saber de él, no lo reconocía, el pánico me empapaba. En cuanto a los perros, solo aguantaba los cachorros, con recelo. Me hacían demasiado respeto. Los imaginaba cuando se hicieran grandes. El vecino del quinto tenía un pastor alemán. Una vez coincidimos en la escalera. Yo tendría 8 o 9 años. Lo recuerdo porque al poco tiempo hice la comunión. Él bajaba. Yo subía. Solo darse cuenta, el perro se me abalanzó. Por mucho que le pegara a su amo, él continuaba ladrándome, babeándome encima, asustándome con sus ladridos. Me meé encima. No salí de casa en un mes. Yo iba celebrando aniversario tras aniversario. Pero el terror que me provocaba la visión de cualquier perro o de un pobre guardia urbano ordenando el tráfico iba en aumento. Mis padres ya no sabían qué hacerme, qué decirme, qué no decirme. No había término medio. Me daban miedo, especialmente los Doberman. Mi abuela tenía dos y los tuvo que sacrificar en el matadero, y los uniformes oscuros, sobrios y relucientes. A los 10 años, fui al primer psicólogo. En vano, como todos. Los primeros diagnósticos siempre apuntaban lo mismo: epilepsia. Los segundos, 3/4 de mismo, me estaba volviendo loca. Si no, yo estaba ya. Después de tirar un buen fajo de dinero en cada visita, mis padres optaron por llevarme a un médico naturista. No confiaban en la medicina alternativa, pero ya no les quedaba otro remedio que probarlo. Lo intentaron, pobres, pero el resultado fue idéntico al que predicaban los discípulos de Freud. Enciérrenla, se harán un favor, créanme. Pero no me encerraron. Al contrario. Continuaron cuidándome, protegiéndome, alejando de mi entorno cualquier perro, cualquier conocido que trabajara con uniforme. Doberman, ni uno. Colores oscuros, fuera, lejos. La salvaremos, se decían. En vano, sin embargo. No les puedo reprochar nada. Lo intentaron. Tenían fe. Yo también. La época correspondiente a la adolescencia la pasé de aquella manera. No tuve ningún susto grave, pero en urgencias me tuvieron que atender varias veces porque se había cruzado en mi camino un pastor belga o un funcionario de correos. No podía ir al cine. No soportaba al hombre de la linterna. Aún menos podía estar cerca de un soldado, de un enfermero, de un portero de hotel. Crecí, pero todo continuaba casi igual. Todos pensábamos que el hecho de entrar en la facultad quizá, pero no. Nada de nada. Me ocupé con el estudio. En 10 años, aprobé 3 carreras. Por eso he sido la consejera de gobernación. La mujer más importante de la nación después de la primera dama. Pero cuando tenía que participar en algún evento público, me tenía que colocar lejos de la policía. Sobre todo cuando iban de gala. Me estremecían. Lo lamento muchísimo, pero me tiene totalmente maniatada. Mi compañero de interior, un encanto todo hay que decirlo, ordenó que no quería ni un perro cerca de mí. Siempre llevaba escolta de paisano. Estuve mucho tiempo sin sufrir ningún incidente de este tipo. Era feliz sin perros, sin uniformes a mi lado. Sabía que podía curarme. Y todo parecía indicarme que así estaba ocurriendo. Pero una tarde tuve que coger el metro. No hace ni un mes que el presidente propuso montar una campaña para promocionar los transportes públicos en las escuelas. In situ, un miembro del gobierno viajaba con un grupo de primaria y les explicaba las ventajas del autobús, del ferrocarril, del metro. A mí, me tocó ir de Badalona hasta zona universitaria con 2 clases de eso. Hicimos transbordo en Paseo de Gracia. Aquel pasillo fue mi infierno. Ya habíamos recorrido medio pasillo cuando distinguí, entre la multitud, a una pareja de guardias de seguridad, vestidos todo de negro, que llevaban, agarrados uno cada uno, un Rottweiler. Los perros me olieron, como siempre. Ellos siempre han sabido que me domina el miedo hacia ellos. No era odio, solo una fobia que todavía hoy no he entendido por qué la sufro. Empezaron a correr. Cuando ya los tenía a tocar, giré y huí, posesa, hasta que resbalé. Una vez en el suelo, despeinada, con los papeles volando y el vestido manchado y arrugado, los 2 Rottweiler me miraban, perversos, divertidos, animados. No paraban de ladrarme, a un palmo de mi cara. Me había vuelto a orinar encima, como hacía años que no me sucedía. No tardaron ni 2 minutos en llegar los 2 guardias. Todavía fue peor.
Un par de uniformes negros, impecables, austeros. Ellos gritaban y golpeaban a los perros para que retrocedieran. Pero no les obedecían. Unos ladraban. Los otros chillaban. Y yo en medio. Lloraba, gemía, suplicaba que todo acabara. Sufrí uno de mis ataques. Inconsciente. Impávida. Espasmos. Los ojos en blanco. Me tuvieron que ingresar. Cuando salí, drogada perdida, ya no era la misma. Me habían obligado a dimitir. Motivos personales. El presidente hizo lo correcto. ¿Qué imagen podía dar el país con una consejera lunática? Hasta que he ido a parar a esta bruja, vidente, curandera, tragaperras. Llamadle como deseéis. Yo nunca he creído en estas cosas, en el más allá, en los espíritus, en la reencarnación. Pero no puedo continuar así. Esta mañana he comprado el periódico, como siempre. En primera plana, destacado, el presidente abrazado al nuevo consejero de gobernación. Mi sucesor es un laméculos de medio pelo que hace 4 días se examinaba, a toda prisa, del nivel C de lengua. Un inepto. Un tocho. Uno de los yernos del presidente. No. He decidido que recuperaré mi puesto de trabajo. Con dignidad, con la cara bien alta, por la puerta grande. Me lo he ganado con méritos suficientes. Volveré. Y el presidente lo deberá acatar. Hace media hora larga que me espero. En la salita hay elefantes de cristal con la trompa levantada, pirámides alineadas, incienso ardiendo en el ambiente. Ante mí han pasado una madre con una hija, una pareja y una anciana. Todos han salido con una carcajada y la mirada hecha un chisporroteo. Un secretario, que parece, más bien, un descargador del muelle, me avisa que ya puedo entrar. 50 euros, por favor. Los pago. Buenas tardes. Buenas tardes. Escoge uno, me ordena, la bruja, señalándome 3 montones de cartas. El de la izquierda. Veamos cómo tenemos esto. Silencio. Se lo piensa. Medita. Hace una mueca. Duda. Reniega. Vuelve a barajar las cartas. No le ha gustado lo que ha salido. Perdóname, vuelve a coger uno, el de la izquierda. No pienso cambiar. Se rinde. Respira hondo. Se le ha desgajado la cara. Hombres con uniforme y perros, ¿verdad? Sí, señora, le respondo, un poco aliviada. Alguien que me comprende, por fin. Te pasa de siempre. Desde que eras una niña con trenzas. Y cada día te afecta más, ya lo veo. ¿Qué te han dicho los médicos? Nada. No tienen ni idea, no sufras. Veamos qué tenemos por aquí. Sigue formando parejas, tríos, figuras, a priori, inconexas. No entiendo ni jota. Se lo piensa. Te han echado del trabajo. Ya lo veo. No me digas que eres la misma. No me he dado cuenta. Estás muy cambiada, ¿no? Me he adelgazado. Estás hecha una pena, hija. Tranquila, que esto lo arreglaremos ahora mismo. No sabes por qué te pasa. Solo quieres saberlo. ¿Vamos bien? Correcto. Todo te viene de una vida anterior. No crees en la reencarnación. No sé si lo entenderás, inténtenlo. Segunda Guerra Mundial. Eras una chica judía, rubia, preciosa, como ahora. Te raptaron, te violaron y, después, te abandonaron con una jauría de Dobermans. Te mataron a mordiscos. ¿Quién? Los perros. No, quiero decir quién me secuestró. La Gestapo. Llevaban un uniforme negro con, lo sé, perfectamente. Tengo que irme. No me encuentro demasiado bien. Gracias por todo. No creo que vuelva, pero con estas cosas nunca se sabe. Salgo de la consulta. Me cuesta respirar. Pararé este taxi. Me voy a casa. Tengo que pensar en todo ello. Después de darle todas las vueltas posibles, solo veo una salida. Ya sé que no es culpa de nadie, pero me aseguro que no. Esta tarde saldré. Iré a los bares de Lepanto. Cerca del cuartel. Me ligaré a un quinto. Lo violaré. Después se la cortaré. Mañana me acercaré a la perrera municipal. Adoptaré a uno cualquiera. Pequeño, no quiero tener problemas añadidos. Lo torturaré hasta que reviente. Es un comienzo. Pronto volveré al despacho. El viejo masón, quien custodiaba uno de los cementerios de mayor antigüedad en Salem, sostenía una lucha constante con las ratas. Generaciones antes, había llegado al cementerio una colonia de ratas desde los muelles. Y cuando Masón ocupó su cargo, luego de que el guardián anterior desapareciese inexplicablemente, tomó la decisión de exterminarlas.
Al inicio esparcía veneno y trampas alrededor de sus madrigueras. Después, trató de aniquilarlas a tiros, mas todo fue en vano. Las ratas continuaban en el lugar, sus hambrientas hordas se extendían, invadiendo el cementerio. Eran enormes, incluso para ser de la especie Mus decumanus, de la cual se sabe, llega a medir hasta 35 centímetros sin incluir la cola, gris y pelada. Mason se había topado con varias del tamaño de un gato y, cada vez que los sepultureros encontraban otra madriguera, asombrados confirmaban que entre aquellas cavernas putrefactas cabía a la perfección el cuerpo de un ser humano. Aparentemente, los barcos que solían atracar en los decadentes muelles de Salem durante el pasado, debían haber transportado cargamentos demasiado insólitos. En ocasiones, Mason se quedaba impactado por las descomunales proporciones que tenían estos nidos. Lo hacían acordarse de cuentos fantásticos que había escuchado al llegar al viejo y encantado pueblo de Salem. Eran cuentos que advertían de una vida embrionaria que sobrevivía a la muerte, ocultándose en rincones ignorados bajo tierra. Atrás habían quedado los tiempos en los que Cotton Mather aniquilaba a los cultos oscuros y las ceremonias orgiásticas que se ofrecían a Hécate y a la espeluznante Magna Mater. No obstante, aún prevalecían de pie las casonas macabras con sus áticos retorcidos, de fachadas caídas y carcomidas, en cuyos sótanos, de acuerdo con los rumores, todavía habitaban secretos abominables y ritos en contra de la ley y la lógica. Mientras agitaban sus cabellos blancos, los ancianos juraban que, en los panteones ancestrales de Salem, vivían bajo el suelo cosas que eran mucho peores que las ratas y los gusanos. Los roedores provocaban en Mason tanta repulsión como respeto. Estaba consciente del peligro que encerraban sus dientes afilados y relucientes. Mas no entendía el pavor que las casas abandonadas e invadidas por las ratas despertaban en los viejos. Había oído rumores acerca de criaturas horribles que habitaban en las profundidades y que, gracias al poder que poseían sobre las ratas, habían formado grandes ejércitos. De acuerdo con lo que decían los ancianos, las ratas llevaban un mensaje entre nuestro mundo y esas cuevas de las profundidades. Todavía se hablaba sobre cadáveres robados de sus tumbas para preparar banquetes bajo tierra. El cuento del flautista de Amelin era en realidad una leyenda, que de modo metafórico, encubría algo horrible y pagano. Según ellos, los infiernos más oscuros habían expulsado seres repugnantes de sus entrañas, que jamás habían nacido. Mason ignoraba todas estas habladurías. Siempre se apartaba de los vecinos y, en realidad, se esforzaba porque nadie descubriera el problema de las ratas. Pues de haberse conocido sin duda habrían llevado a cabo investigaciones, y abierto muchos sepulcros. Entonces encontrarían los féretros agujereados y los huecos por los que culpaban a las ratas. Pero además encontrarían algunos cadáveres con partes faltantes, poniendo a Mason en una situación delicada. Los dientes postizos solían fabricarse con oro y no se extraían al morir. La ropa, obviamente, es distinta, ya que la funeraria solía brindar un simple traje de paño, por lo cual puede reconocerse a pesar del tiempo. El oro no. Mason también hacía negocios con ciertos estudiantes de medicina y médicos sin moral, que requerían cuerpos sin importar de dónde vinieran. Hasta entonces se las había ingeniado para evitar que investigaran. Negaba rotundamente la presencia de las ratas, incluso cuando ellas le habían quitado su botín. No le interesaba lo que ocurriera con los cadáveres tras robarles, pero las ratas los arrastraban completos por una abertura que ellas mismas abrían en el ataúd. El tamaño de dichos orificios era impactante. Lo más curioso era cómo los roedores perforaban las cajas por alguno de los extremos, nunca en los costados. Como si actuaran bajo los órdenes de algo más inteligente. En aquel instante se hallaba delante de una tumba abierta. Apenas había retirado los últimos restos de tierra, añadiéndolos al montículo al lado de sus pies. Una llovizna helada y constante no había parado de caer hacía semanas, transformando el cementerio en un lodazal, en el que las lápidas nadaban como piedras irregulares. Las ratas habían regresado a sus nidos, no había quedado una sola. Empero, la cara huesuda de Mason mostraba preocupación. Acababa de levantar la tapa de un féretro de roble. Lo habían sepultado días atrás, sin que él se animara a desenterrarlo antes. Sus parientes aún acudían a llorarlo, sin importar que lloviera. Pero siendo tan tarde y de noche, era improbable que llegaran, sin importar que tan grande fuera su dolor. Con este pensamiento, Mason se tranquilizó, incorporándose y abandonando su pala. Desde el monte que albergaba el cementerio, las luces de Salem tintineaban entre la lluvia. Tomó la linterna y se agachó para comprobar los cierres del ataúd. Entonces se quedó paralizado. Había escuchado un murmullo frenético bajo sus pies, como si algo se revolviera bajo la tierra.
Por un instante experimentó un miedo supersticioso, que no tardó en volverse cólera al entender lo que aquellos sonidos significaban. Las ratas le habían ganado de nuevo. Furioso, rompió los candados del féretro, metió la pala y haciendo palanca, logró levantar la tapa. Encendió su luz y la dirigió al interior. Estaba vacío. Mason notó como algo se movía con sigilo en la cabecera y la alumbró. Aquel rincón de la caja había sido agujereado y el hoyo se abría ante lo que parecía ser un pasadizo, por él vio desaparecer un pie rígido, envuelto en su respectivo zapato. Las ratas le habían ganado únicamente por unos minutos. Se inclinó y tiró del zapato con fuerza. Al caer dentro del ataúd, la linterna se apagó con violencia. Sintió como el zapato se le escurría de las manos de golpe, bajo el eco de unos chillidos frenéticos y agudos. Mason tomó la linterna y la dirigió hacia el orificio. Era muy grande. Debía ser así pues de otro modo, no habrían podido robar al muerto. Trató de imaginar el tamaño que tendrían esas ratas, si eran capaces de llevarse un cuerpo humano. Le alivió saber que tenía su revólver cargado, a la mano. Si hubiera sido el cuerpo de una persona cualquiera, Mason se lo habría dejado a esas alimañas antes de entrar por ese claustrofóbico túnel. No obstante, al pensar en el costoso alfiler de corbata, con una perla auténtica, y en los gemelos de sus muñecas, no lo pensó. Se colocó la linterna en el cinturón y avanzó por la madriguera. Era muy angosta. Delante de él veía como las suelas de los zapatos se alejaban en dirección al fondo de la galería. Intentó seguirlas lo más rápido que le fue posible, pero en instantes se sentía incapaz de seguir, oprimido por las paredes subterráneas. El hedor del cuerpo había impregnado el aire, impidiéndole respirar. Fue ahí cuando se dijo que, si no lograba alcanzarlo, volvería. El terror sacudía su imaginación, pero la codicia lo impulsaba a seguir adelante. Así que siguió, pasando de largo por otros túneles. Los muros del pasadizo estaban pegajosos y húmedos. En un par de ocasiones escuchó cómo la tierra se desprendía tras él, haciéndole mirar sobre el hombre. No pudo ver nada hasta que alzó la linterna. El lodo había obstruido el pasaje casi por completo. La peligrosa situación hizo latir su corazón con fuerza, revelándole una verdad espantosa. No quería pensar en un hundimiento. Optó por dejar de lado su objeto y sin embargo había otro detalle, uno en el que no había pensado. La madriguera era demasiado angosta como para que pudiera darse vuelta. Sintió pánico y entonces se acordó del túnel lateral por el que acababa de pasar, retrocediendo con dificultad hasta ahí. Metió las piernas y consiguió darse vuelta. Se arrastró con desesperación a la salida, ignorando el dolor de sus rodillas. Entonces sintió una punzada en su pierna. Unos dientes afilados traspasaban su carne. Pataleó con frenesí para escapar de sus atacantes y escuchó un chillido intenso, seguido por el murmullo apresurado de patas que emprendían la huida. Dirigió la linterna hacia atrás y se estremeció de terror. Varias ratas lo observaban con atención, sus ojos malévolos relucían ante la luz. Estaban deformes y eran del tamaño de gatos. Tras ellas, una silueta oscura se desvaneció en la penumbra, pero eso no le impidió sentir miedo ante sus descomunales proporciones. La luz detuvo a los roedores por un instante, antes de que volvieran a acercarse con cautela, con los dientes pintados de escarlata. Mason sacó su pistola con dificultad y apuntó. No se encontraba en una buena posición. Tuvo cuidado de apuntar hacia las zonas húmedas del túnel para no lastimarse. El impacto lo ensordeció unos momentos. Luego, en cuanto el humo se disipó, verificó que las ratas no estaban. Guardó el arma y volvió a reptar con rapidez por el pasadizo. Mas no tardó en volver a escuchar cómo las alimañas corrían, abalanzándose sobre él. Invadieron sus piernas, mordiendo y chillando con locura. Mason gritó al tiempo que cogía la pistola. No se disparó de milagro. Sin embargo, las ratas no retrocedieron tanto esta vez. Él aprovechó para arrastrarse tan rápido como podía. Preparado para abrir fuego ante el siguiente ataque. Escuchó el movimiento de sus patas e iluminó nuevamente con la linterna. Una gran rata grisácea se detuvo para mirarlo, moviendo sus bigotes y balanceando su repugnante cola, de lado a lado. Le disparó y se retiró corriendo. Siguió reptando. Se había parado a descansar un segundo, al lado de la entrada de un túnel, cuando se percató de un bulto extraño bajo la tierra húmeda, a pocos pasos de él. Pensó que era un montículo que se había desprendido del techo, hasta que vio que se trataba de otro cuerpo humano. Una momia seca y arriada, que se movía hacia él. Bajo la luz de la linterna, contempló su cara horrible a pocos centímetros de la suya.
Era un rostro descarnado, el semblante de un cadáver que había estado enterrado largos años, reanimado por aquellas criaturas infernales. Sus ojos estaban hinchados y vidriosos, expresando su ceguera. Al encontrarse con Mason, el cuerpo emitió un gemido lastimero a través de sus labios podridos, que formaron una mueca hambrienta. A Mason se le heló la sangre. Cuando aquel cuerpo estaba por alcanzarlo, se introdujo a toda prisa por el túnel lateral. Escuchó que arañaban la tierra bajo sus pies y el gruñido perplejo de la rata que lo seguía. Mason miró hacia atrás, gritó e intentó escapar aterrorizado a través de la madriguera. Se arrastraba torpemente, mientras las piedras le abrían heridas en rodillas y manos. El lodo le cubría los ojos, mas no se atrevió a parar un solo segundo. Siguió corriendo a gatas, gimiendo, rezando y dejando escapar maldiciones. Las ratas chillaron victoriosas y se le fueron encima con miradas voraces. Mason por poco y se rindió ante sus dientes, pero una vez más consiguió liberarse de ellas. Lleno de pánico, se sacudió, gritó y disparó hasta quedarse sin municiones. Había ahuyentado a las ratas. Entonces vio que se encontraba debajo de una gran piedra, que enclavada sobre el túnel, presionaba dolorosamente su espalda. Vio que se movía y tuvo una idea. Si lograba hacer caer, bloquearía el túnel. La tierra estaba mojada. Se incorporó y empezó a remover el barro que sostenía la roca. Las ratas se acercaban, podía ver cómo brillaban sus ojos ante el destello de la linterna. Continuó cavando, desesperado. La piedra estaba cediendo. Le dio un tiro y la arrancó de sus cimientos. Las ratas estaban cerca, era el enorme roedor con el que se había topado antes. Gris, asqueroso, avanzaba exhibiendo sus dientes deformes. Mason volvió a tirar de la roca y sintió cómo resbalaba. Entonces volvió a arrastrarse por el túnel, mientras la piedra se derrumbaba a sus espaldas, provocando un inesperado chillido de agonía. Algunos terrones húmedos le cubrieron las piernas. Más adelante, otro desprendimiento capturó sus pies, del cual logró salir con esfuerzo. El túnel completo se estaba desplomando. Jadeando con pavos, reptaba mientras la tierra caía. El pasadizo se fue haciendo más estrecho hasta llegar a un punto en el que no podía mover las manos ni las piernas para continuar. Mason se retorció igual que un gusano, hasta notar un trozo de raso debajo de sus dedos y toparse con algo que le impidió avanzar. Movió sus piernas y verificó que no se habían quedado atrapadas en la tierra. Se encontraba boca abajo. Al intentar erguirse, vio que el techo del túnel estaba por tocar su espalda. El terror lo inundó. Al escapar de aquella criatura ciega y horrible, se había metido en un túnel adyacente y sin salida. Estaba en un ataúd. Un ataúd vacío, al que había accedido por el orificio que las ratas le habían hecho por el extremo. Trató de colocarse boca arriba sin éxito. La tapa del féretro le obligaba a permanecer inmóvil. Inspiró e intentó empujarla. Era inútil y aun cuando consiguiera salir del ataúd, ¿cómo podría salir a través del 1,5 metros de tierra que lo cubría? Casi no podía respirar. Sentía un calor asfixiante y el hedor era insoportable. En un arrebato de pánico, arañó el forro hasta desgarrarlo. Intentó inútilmente cavar con sus pies en la tierra que lo mantenía prisionero. Si pudiera cambiar su postura, podría cavar con sus uñas una abertura hacia el aire. Una cruel agonía le penetró el corazón, sentía como el pulso se le escapaba por los globos oculares. Sentía su cabeza hinchada, como si le fuera a estallar. Y entonces escuchó los chillidos de triunfo de las ratas. Gritó, enloquecido, mas no consiguió apartarlas esta vez. Por breves segundos se retorció con histeria dentro de su angosto encierro y entonces, se tranquilizó, exhausto por la falta de oxígeno. Cerró sus párpados, sacó la lengua ennegrecida y se abandonó a la oscuridad de la muerte, mientras los chillidos dementes de las ratas resonaban en sus oídos. En un pueblo perdido de la España rural de la posguerra, un pueblo donde la gente pasa hambre, donde el agua es lo que más llena sus estómagos gracias a un río que pasa frente a sus casas, que por desgracia para ellos, muchos veranos se seca y apenas pueden regar sus cosechas. Pero uno de ellos sí que puede, gracias a un pozo que tiene para regar su huerto, que está rodeado de un alto muro. El campesino que habita en esa finca es un hombre de piel curtida por el sol y expresión huraña y a pesar de tener 40 y pocos años aparenta más edad a causa de la vida que ha llevado y su afición al vino. Es un hombre que no comparte nada de lo que tiene, aunque vea que sus paisanos pasan hambre, siempre vende lo que tiene a precios abusivos. Vender los productos de su huerto es una de las pocas razones por la que sale de su finca o del pueblo, y en esas ocasiones coge su mulo y va a comerciar con sus productos a los pueblos cercanos. Es en esa de unas ocasiones que al volver vio algo que no le gustó.
Su muerto tiene un manzano y una de sus ramas, que tiene varias manzanas, sobresale del muro. Una de esas manzanas ha caído y ha sido recogida por una niña escuálida, y el hombre, al verlo se enfurece. Esa manzana es mía, dice el hombre con enfado. Por favor señor, tengo hambre, ¿me la puede dar por favor? Dice la niña con voz suplicante. El hombre se irrita aún más y un pensamiento cruza por su mente. Claro que te la doy, ¿quieres más manzanas? Pues ven conmigo. Van hacia la puerta de la finca, y antes de cerrar se asegura de que no los ha visto nadie. Una vez dentro coge una azada y sin mediar palabra golpea a la niña en la cabeza, matándola en el acto. Esto para que vayas cogiendo lo que no es tuyo. Pasados unos minutos, y sin ningún remordimiento, el hombre arrastra el cadáver de la niña y lo entierra al lado del manzano. ¿No querías manzanas? Piensa pues toma manzanas. Pasado el tiempo la vida transcurre como siempre para el hombre pero intranquila para el resto del pueblo a causa de la desaparición de la niña. Incluso en una ocasión los padres se acercan a la finca para preguntar si la ha visto. No la he visto, contesta secamente el hombre, ni sé dónde puede estar ni me importa. Pasado un tiempo, el hombre está recogiendo manzanas, y al cogerle una nota algo extraño, la manzana está muy caliente, y le comienza a palpitar en la mano, como si de un corazón se tratase. Se queda boquiabierto unos momentos, y arroja la manzana al suelo y la aplasta con el pie, mira los restos, y son solo eso, los restos de una manzana. Temblando entra en la casa y se sirve un buen vaso de vino para calmar los nervios. Pasan unos días y el hombre casi ha olvidado lo sucedido. Una mañana cuando el hombre se dispone a recoger un melón de su huerto, al acercarse nota algo extraño. El melón parece que se está inflando un poco, como un globo, y cuando se acerca ve cómo se desinfla, mientras lo contempla todo con los ojos muy abiertos no creyéndose lo que ve, su respiración a hacerse agitada, y el melón comienza a inflarse y desinflarse al mismo ritmo, como si fueran unos pulmones. Aterrado, retrocede y coge un azadón, con él golpea el melón hasta convertirlo en pulpa. Agotado, cae de rodillas y mira los restos, y solo ve eso, un melón destrozado. El hombre vomita, y tambaleándose entra en la casa, cerrando el cal y canto, va hacia la cama y cae desmayado. Después de una noche de pesadillas con la niña, se da cuenta de que todo eso es a causa del cuerpo, que está enterrado al lado del manzano. A la mañana siguiente camina hacia el árbol, sopla una brisa que mueve las hojas, y el hombre se asusta. Cualquier movimiento, por leve que sea, le acelera el corazón, suda y mira con miedo a todos lados. Empieza a desenterrar el cadáver y lo primero que encuentra es la calavera, que aún tiene restos de carne enganchados. La recoge y se queda mirando las cuencas vacías, y en ese momento nota como algo tapa el sol, levanta la cabeza y ve un majestuoso gato negro de ojos verdes que parece mirarle acusadoramente. Ambos se miran unos segundos, y el hombre, perdiendo los nervios, grita: ¿qué estás mirando, gato del demonio? Y le arroja la calavera. El gato, ágilmente salta a un lado, y la calavera cae al otro lado del muro. El hombre se dice que tiene que tranquilizarse, pero pasados unos segundos se da cuenta de lo que ha hecho y corre hacia la puerta. Cuando la abre se encuentra con una pareja de guardias civiles, y uno de ellos, que lleva la calavera en la mano, le dice: estamos investigando la desaparición de una niña y nos ha caído esto del cielo. ¿Hay algo que le gustaría contarnos? ¿Más de alguna vez te has preguntado si existen sucesos inexplicables que no son ciertos pero tampoco falsas? La ciencia lo trata de desmentir, pero no logra dar una explicación certera. Si me logras entender a lo que me refiero, pues te felicito porque entenderás lo que te voy a relatar, y si no me entendiste no importa, todo a su debido tiempo. Había salido con mi tío segundo y mi primo Samuel a una fiesta que se realiza en el campo cada cierta fecha con el motivo de cuidarlos solamente, porque ellos se portaban mal al regreso de cada fiesta. Cuando estaban con unas copas de más, o como se dice en el campo, tenían mala cura, llegaban siempre regañando a mi casa o a los demás familiares que viven no tan lejos de mí. La fiesta fue en una tarde y no tardó en caer la noche. Segundo y Samuel bebieron como condenados, pareciera que el mundo se iba a acabar en ese instante, mientras yo no pude hacer nada por evitarlo. Ellos estaban alcoholizados y no pasaban ningún día viviendo como una persona común y corriente que tiene responsabilidades, obligaciones que cumplir, sino se la vivían deleitándose con su carpe diem. Se me ocurrió una brillante idea que quizás puede darle una solución y ponerle fin a sus adicciones por el trago. ¿Cuál fue? Pues disfrazarme de un vaso de alta estatura que en aquel lugar representa al diablo. Aquel hombre misterioso se comentaba a menudo en donde vivía, generalmente se aparecía por las noches, pero no necesariamente a las 12 que se suelen contar en las típicas historias de fantasmas, espíritus, etc.
No fue difícil planearlo, mi vestimenta de guaso lo tenía en casa y me quedaba cerca de la fiesta, no demoraría nada en buscarlo ni tampoco en vestirme. Así lo hice, pero me planteé una pregunta en cómo me veré más alto. Pues como lo habrán notado intentaba asustar a Segundo y a Samuel para darles una buena lección de que ya deben dejar de llegar borracho y molestarnos con el mismo show de siempre e incluso que dejaran de beber alcohol aunque lo veía muy difícil. Encontré un buen sitio en donde esperarlos procurando en no mostrar mi rostro y en cuanto a mi estatura lo solucioné subiéndome a un tronco de altura considerable para asustar. No tardó el momento de regreso de ambos individuos, que venían tambaleándose de aquí para allá hablando puras incoherencias y temas de no importancias que no se necesitan detallar ya que conocen a los borrachos. Su conversación detuvo bruscamente al observarme parado completamente de negro en silencio y sin movimiento alguno, ambos quedaron congelados por un instante, como si no tuvieran respiración ni vida alguna, el silencio se hacía presente dejándolos amarrados de manera burlona en aquella situación, aprovechando ese breve lapso de tiempo, teniendo en conocimiento de que uno de ellos pronto va a romper su instauración en aquel lugar de noche no tan oscura de luna llena con los árboles cubriéndonos de la iluminación, uno de ellos lanzó un grito y el otro no tardó en acompañarlo. Ambos gritaron el diablo. El diablo. Se largaron a correr olvidando su borrachera como unos verdaderos atletas, perdiéndose de vista por el camino. De regreso a mi hogar no paraba de reír de lo sucedido, pues había funcionado a la perfección e incluso mejor de lo esperado con la certeza de que por lo menos su alcoholismo desapareciera por un tiempo. De pronto todo aquello cambió drásticamente a una sensación de culpabilidad teniendo el presentimiento de que alguien me seguía pero no había nada al momento de mirar a todas partes. ¿Qué será todo aquello? Mi duda se fue desapareciendo al observar que alguien venía detrás de mí cabalgando en su caballo con lo cual me imaginé de una persona común y corriente de regreso a su casa, pero al momento de girar ¿cuál fue mi sorpresa? Un hombre misterioso vestido de guaso con un rostro que no se hacía notar, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y como saludo de aquel sujeto tan misterioso me mostró su sonrisa pero había algo en particular en ella, brillaban como oro puro de manera irónica y como pude salir corriendo de aquel lugar, no tenía fuerzas para correr, pues el susto me había debilitado, mi corazón no dejaba de latir. ¿Acaso quién no reaccionaría de esta manera al vivir aquella situación tan espantosa en la noche? Esto no son acontecimientos que viven todas las personas a diario. Quería llegar a mi hogar pero el camino estaba diferente esta vez, no sabía a dónde ir, estaba todo opaco como si de pronto hubiera aparecido en otro lugar, no saben la desesperación que sentía en ese momento pero todo acabó cuando pude reaccionar y observar que había llegado a casa. Encendí la chimenea, me preparé un buen café e intenté dar explicación de aquel misterioso hombre, podría ser cualquier persona jugándome una broma de mal gusto, y en cuanto a su dentadura no lo sé, pero el caso es que no le daré más vuelta al asunto porque en esta vida todo se paga o no. Todo aquel cuestionamiento fue interrumpido por un canto de un gallo, que me pareció muy raro por la primera razón que no tenía gallos y porque no debería estar durmiendo en su corral o cualquier parte en donde los cría. Son las 1 de la mañana, no me quedaría con la duda, entonces salí a inspeccionar afuera y cuál fue mi sorpresa, estaba allí parado mirándome fijamente con unos ojos que reflejaban el mismo infierno. Si más de algunos de ustedes creyeron que era aquel guaso o hombre misterioso déjenme decirles que no, se trataba de un gallo, el animal empezó a dar vueltas en círculos y a correr en todas partes como un duende que te queda molestando sin parar, pero qué animal tan raro, pues tenía entendido que no ven en la noche, rutina que se repite una y otra vez. A partir de entonces no dejo de escuchar ese canto tan demoníaco, encontrándome encerrado en el manicomio, solamente acompañado de la triste soledad que me visita todos los días teniendo la certeza de acompañarme hasta mi último suspiro. Es una loca historia, ¿verdad? Espero que lo hayas disfrutado mucho, cualquiera se puede volver loco o no. Un día de esto escucharás el canto de este animal y entenderás lo que digo. Lo que les relataré ahora es una obra escrita por Edgar Allan Poe. El gato negro. No pido a nadie, ni tengo esperanzas de que crean en el escalofriante y sencillo relato que estoy por escribir. Sería un loco si así fuera, cuando mis propios sentidos se niegan a creer en las evidencias. Mas no soy un loco y estoy seguro de que no estoy soñando. Voy a morir el día de mañana y me gustaría aligerar mi alma hoy. Mi única intención es manifestar una serie de sucesos, cuyas consecuencias me han atormentado y llevado a la destrucción. Desde que era niño resalté por mi carácter dócil y amable. La ternura de mi corazón provocaba que mis compañeros se burlaran de mí. Amaba demasiado a los animales y mis padres me daban permiso de tener varios. Casi todo mi tiempo transcurría a su lado y era feliz cuando los alimentaba y acariciaba.
Cuando me convertí en un hombre, las mascotas se convirtieron en un mayor placer. Contraje matrimonio muy joven y por suerte, encontré que mi esposa compartía mi amor por los animales. Por eso no dejaba de llevar los más hermosos a casa. Poseíamos peces coloridos, aves, conejos, un mono, un perro precioso y un gato. Este último era una criatura noble y hermosa, muy inteligente y completamente negro. Cuando hablábamos sobre su astucia, mi mujer me recordaba esas viejas supersticiones, en las que los gatos negros resultaban ser brujas transformadas. No creo que fuera supersticiosa realmente. Solo es algo que menciono ahora que lo acabo de recordar. El gato se llamaba Plutón, era mi mascota favorita y el más fiel de los compañeros. Únicamente yo lo alimentaba y él me seguía a todos lados, incluso cuando salía a la calle. Fuimos amigos largos años, a lo largo de las cuales, me avergüenza confesar, mi personalidad cambió de manera radical a causa del alcohol. Conforme pasaban los días me volvía más irascible, melancólico y cruel con los sentimientos de otros. Fui capaz de gritar a mi esposa y hacerle daño. Con Plutón, no obstante, tuve bastante decoro como para no maltratarlo al igual que hacía con el perro, los conejos o el bonito si se interponían en el camino. Pero mi enfermedad se volvía peor y al final, el pobre Plutón, ya viejo e irritable, comenzó a sufrir las consecuencias de mi mal carácter. Cierta noche en la que volvía a casa borracho, noté cómo el gato me evitaba. Lo tomé en brazos pero él, sobresaltado por mi violencia, me mordió levemente en la mano. Preso de una cólera diabólica, no fui consciente de lo que hacía. Una maldad demoníaca y profunda, alentada por el licor, me estremeció completo. Saqué de mi bolsillo una navaja, cogí del pescuezo al pobre felino y con toda intención, le arranqué un ojo. Tiemblo y me estremezco al contar tamaña atrocidad. Por la mañana recobré la cordura y sentí horror al recordar tal crimen. Mas este sentimiento era tan débil que no conmovía del todo a mi alma. De nuevo volví al vicio para olvidarme de lo ocurrido. Mientras tanto, el gato se recuperaba de a poco. Aunque el hueco del ojo faltante le brindaba una apariencia terrible, al menos había dejado de sufrir. Deambulaba por casa como de costumbre aunque huía con terror al verme. Me entristecía recibir tal antipatía del animal que tanto me había querido antes. Luego el sentimiento se convirtió en ira. Entonces, en la caída final, cedí ante la perversidad. Cierta mañana, actuando con la sangre fría, até un lazo en torno al cuello del animal y lo colgué de un árbol. Le ahorqué al tiempo que lloraba con el corazón lleno de amargura, pues me acordaba de cómo me había querido y sabía que no tenía motivos para matarlo. Le ahorqué pues estaba consciente de que estaba pecando y ese pecado, me alejaría de la misericordia sin límites de un Dios terrible. Por la noche de ese mismo día, fui despertado por los gritos. Incendio. Incendio. Nuestra casa ardía y mi cama estaba en llamas. Apenas pudimos escapar vivos mi esposa, un criado y yo. Todo había sido destruido. Perdí todos mis bienes y me resigné a la pobreza. Al día siguiente visité las ruinas. Todas las paredes se habían derrumbado, excepto una. La que seguía de pie era un bloque divisorio delgado, justo en el centro de lo que era nuestra vivienda y contra el cual solía apoyarse la cabecera de mi cama. Varias personas se habían reunido frente a la misma, examinándola con atención. ¡Qué curioso! Sí que es extraño. Al acercarme me di cuenta de que, sobre la superficie blanca, se hallaba grabada la silueta de un gato enorme. El contorno era increíblemente nítido. Y en torno al pescuezo se veía una soga. El terror se apoderó de mí al contemplar lo que yo consideraba como una aparición. Pero después, reflexionando, me acordé de que había estrangulado al gato en el jardín adjunto a la casa. No bien habían dado alarma del incendio y la gente acudido al jardín, algún vecino debía haber cortado la cuerda y tirado al gato por la ventana de mi dormitorio. Tal vez para despertarme. Posiblemente, el derrumbe de las paredes había estampado a la víctima de mi violencia contra la cal del muro, produciendo esa imagen siniestra en conjunto con las llamas y el amoníaco. Aunque mi razón estaba satisfecha, mi conciencia sobre el episodio permanecía inquieta. Fueron meses en los que el fantasma del gato me persiguió, y durante ese tiempo, el remordimiento me dominó. Llegué a lamentarme tanto por la pérdida del felino, que buscaba a algún animal con su misma apariencia y especie en los antros que frecuentaba, para reemplazarlo. Una noche, medio borracho y dentro de una infecta taberna, me percaté de una figura negra que descansaba sobre los barriles de ginebra del lugar. Me acerqué a tocarla. Se trataba de un enorme gato negro, idéntico a Plutón salvo por un detalle. Mientras que Plutón no tenía ni un solo pelo blanco, este gato poseía una mancha blanca irregular que se extendía por su pecho.
Cuando lo acarició se incorporó y ronroneó, frotándose contra mi palma y mostrándose halagado por mi atención. Había encontrado el animal que necesitaba. Al instante le propuse al tabernero comprárselo, mas este dijo no poseer al gato, agregando que ni lo conocía, ni lo había visto antes. Seguí acariciando y cuando me dispuse a regresar a casa, el felino me acompañó. Le dejé venir, haciendo pausas en el camino para agacharme y darle mimos. En casa se adaptó al instante y se ganó el afecto de mi esposa. Yo, por el contrario, desarrollé pronto una antipatía inexplicable hacia él. No me lo esperaba pero, sin saber por qué, su cariño hacia mí me exasperaba e irritaba. Así, esos sentimientos crecieron hasta convertirse en odio. Evitaba acercarme a él, y la vergüenza por mi crueldad de antes me impedía maltratarlo. Por algunas semanas evité lastimarlo pero, de modo gradual, empecé a observarlo con desprecio y a escapar de su insoportable presencia, como si encarnara a la misma peste. Lo que indudablemente incrementó mi odio fue darme cuenta, al día siguiente, de que este gato era tuerto como Plutón. Fue este detalle precisamente el que lo volvió más querido para mi mujer, quien conservaba esa personalidad humanitaria que antes me había distinguido a mí. El afecto del gato hacia mí aumentaba tanto como mi desdén. Me seguía a todas partes. Se hacía un ovillo bajo mi silla o en mis rodillas, brindándome sus repugnantes caricias. Cuando caminaba se entrelazaba con mis pies o incrustaba sus uñas en mi ropa, trepando hasta mi torso. Y aunque anhelaba eliminarlo con un golpe, confieso que mi anterior crimen y un miedo terrible al animal, me paralizaban. Un día, mi esposa bajó conmigo al sótano de la derruida casa donde nos habíamos resignado a vivir. El gato fue tras de mí y a punto estuvo de hacerme caer por la escalera, lo que me encolerizó hasta la demencia. Tomé un hacha dispuesto a liquidarlo, pero la mano de mi mujer se interpuso. Rabioso, me deshice de su agarre y la clavé el hacha en la cabeza, haciendo que cayera muerta. Tras el asesinato me di a la tarea de esconder el cuerpo. No podía sacarle de casa sin que ningún vecino mirara. Opté por emparedarlo en el sótano, usando una palanca para quitar los ladrillos y metiendo el cadáver entre las paredes. Cuando terminé de aplicar el enladrillado nuevo, no quedaba ni rastro de que la pared hubiese sido tocada. Aquí al menos, mi trabajo no ha sido en vano, me dije. Lo siguiente que hice fue buscar al gato, pues finalmente me había decidido a aniquilarlo. No obstante, al parecer el muy listo había optado por no aparecerse mientras continuara de mal humor. Su ausencia me brindó un inmenso alivio. No volvió ni aquella noche, ni al segundo, ni al tercer día, dejándome dormir tranquilo, incluso con el peso de mi nuevo crimen. Me sentía libre y feliz. La culpa por mi asesinato muy poco me inquietaba. Y a pesar de que se realizaron algunas investigaciones, y una inspección en la casa, nada se descubrió. Al cuarto día, unos policías aparecieron sorpresivamente para realizar otra averiguación. Confiado, los seguía mientras revisaban todos los huecos y rincones. Bajaron al sótano en tanto yo cruzaba los brazos, caminando con tranquilidad de acá para allá. Satisfechos, vi que se preparaban para marcharse y a fin de reafirmar mi inocencia, les dirigí unas palabras, triunfante. Señores, me alegra haber desvanecido sus sospechas. Deseo la mayor felicidad para ustedes. Les diré que esta casa ha sido excelentemente construida, hablaba, sin ser consciente de mis palabras, estos muros, se marchan ya, señores. Son muy sólidos. De repente, dejándome llevar por mi propia imprudencia, di un golpe con mi bastón hacia la pared de ladrillos detrás de la cual se ocultaba el cuerpo de mi amada. Que Dios se apiade de mí. Tan pronto como se dejó de escuchar el eco de mis golpes, una voz de ultratumba me contestó. Era un gemido entrecortado, similar al llanto de un niño, que fue creciendo hasta convertirse en un agudo alarido que se lamentaba, con algo de terror y también con algo de triunfo. Un sonido así solo puede pertenecer a los condenados de los infiernos y los demonios que los atormentan. Lleno de vértigo, me retiré tambaleante hasta el muro opuesto. Los policías se quedaron paralizados de miedo. Entonces arremetieron contra el muro, que se derrumbó en una sola pieza. Contemplaron el cadáver podrido y lleno de coágulos de sangre. Encima de su cabeza, con las fauces abiertas y un único ojo ardiente, se hallaba el monstruo que ahora me delataba con mis enemigos. Había emparedado al gato en la tumba. Bueno, damas y caballeros, espero que les haya gustado y si es así deben un poderoso like y compartan. Muchas gracias.